Hola, muy buenas. Bueno, vamos a estudiar un poquito el concepto de mol. Yo le pongo aquí el punto número 2 porque corresponde al segundo apartado del tema en el cual yo normalmente lo trato, ¿no? Bueno, os voy poniendo aquí alguna serie de puntos característicos del concepto de mol. El primero, pues, es una unidad de la magnitud, cantidad de sustancia, ¿vale? Acordaos, aquellos que habéis estudiado física y química en tercero de la ESO, pues sabéis que hay 7 magnitudes principales y una de ellas del sistema internacional y una de ellas es la cantidad de sustancia, ¿vale? Eh, Aquí queda definido lo que es el concepto de mol, cantidad de cualquier sustancia que tiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Acordaos que estos son los nucleones, es decir, las partículas que tiene el núcleo de carbono 12. ¿Qué número es ese? Pues bueno, imagínate que pones aquí una montañita de carbono, esto de aquí es carbono, te pusieras a contar los átomos, pues resultaría que si fueran 12 gramos de carbono, llegarías a la sorprendente cifra de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Bueno, ese número tan caprichoso es lo que se conoce en química como el número de Avogadro. Bueno, es un número desorbitado. La verdad es que la mente humana, para concebir este número, tiene que hacer alguna serie de ejercicios sorprendentes para poder hacerse una idea de lo grande que es ese número, ¿no? Bueno, relacionado con el concepto de mol, vamos a definir la masa molar. La masa molar de cualquier sustancia, ¿eh? La masa de un mol de partículas expresada, bueno, esto es con X, aquí hay que poner una X, expresada en gramos. Masa molar, las unidades de masa molar, cuando veas una magnitud encerrada así entre corchetes, eso significa que lo que viene detrás del igual son las unidades en las cuales se mide esa magnitud. Es decir, esa magnitud, la masa molar, la vamos a medir siempre en gramos por mol. Gramos partido por mol. He puesto aquí una serie de ejemplos que yo creo que son muy aclaratorios y que te dejarán bien asentadas o bien asentado el concepto de mol. Bueno, mira, el primer ejemplo es, vamos a calcular la masa de una molécula de CO2. Bueno, para ello te tienes que acordar de que cuando estamos trabajando en el mundo atómico, la unidad de masa que utilizamos es lo que se llama unidad de masa atómica, que se representa por el símbolo U. Te recuerdo que la unidad de masa atómica es la 12ª parte de un átomo de carbono, es decir, cógete un átomo de carbono, divídelo en 12 partes, vamos a hacer así, en 12 partes, así, lo vas dividiendo en las 12 partes y una fracción pequeñita de ese queso, la 12ª parte de un átomo de carbono, eso es eh, la unidad de masa atómica. Bueno, pues una molécula de CO2, fíjate que tiene un átomo de carbono. El átomo de carbono tiene por masa atómica 12, es la propia definición de unidad de masa atómica, la 12ª parte. Luego, por lo tanto, un átomo de carbono tiene de masa atómica 12U. Dos átomos de oxígeno, entonces cada átomo de oxígeno tiene 16U. Luego 2 por 16 es 32, luego sumando este 12 más este 32 me sale 44. Luego, fíjate, la masa de una molécula de CO2 son 44U. Estamos moviéndonos a nivel atómico y sin embargo moviéndonos a nivel atómico somos capaces de calcular la masa de una molécula, cosa que no deja de ser bastante sorprendente. Vamos con el ejemplo número 2. Vamos con la masa de un mol de moléculas de CO2. Ya sabéis que un mol de moléculas de CO2 son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, número desorbitado, y vamos a utilizar un factor de conversión intermedio que nos hace falta y que hay que recordar. Es decir, si tú quieres pasar de gramos, aquí lo tenemos, de gramos, y quieres pasar a unidad de masa atómica, tienes que utilizar este factor de conversión según te convenga. O bien el numerador lo pones en el denominador, o bien el denominador en el numerador, según a ti te convenga, ¿vale? Para poder simplificar. Bueno, pues fíjate, tenemos la masa de un mol de moléculas. Yo ya sé que un mol de moléculas son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Luego lo pongo aquí, digo, bueno, pues son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Yo ya sé, porque lo he calculado antes, que la masa de una molécula son 44 US. 44 unidades de masa atómica por molécula. Bueno, pues lo pongo inmediatamente detrás y fíjate, si hubiera terminado aquí, lo que pongo entre corchetes, las operaciones, estaría bien. Esto estaría bien. Tendría la masa de un mol de moléculas, pero expresada en U's. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en vez de dejarlo expresado en U's, que me saldría otra vez un número muy grande, difícil de manejar, lo que vamos a hacer es utilizar el factor de conversión que tenemos aquí arriba. Y vamos a ver. Fíjate que la unidad de esto,
que tengo entre corchetes es U's y lo que voy a hacer es transformar esas U's, las voy a transformar en gramos. Para ello utilizo el factor de conversión y yo ya sé que un gramo son 6,022 por 10 elevado a 23 U. Fíjate que ahora que la U con la U se me simplifica y me queda esa cifra expresada en gramos. Este 6,022 por 10 elevado a 23 que lo tengo aquí, lo voy a cancelar con este que tengo aquí y nos va a quedar como únicas cifras este 44 por este 1 que me sale 44 y las unidades gramos. Fíjate que entonces la masa de un mol de moléculas de CO2 me ha resultado ser 44 gramos. Mira, observa aquí, tengo la masa de una molécula es 44 U y la masa de un mol es 44 gramos. Eso es lo que has de darte cuenta. Es decir, que la masa de una molécula expresada en U es la misma cifra que la masa de un mol expresado en gramos. Es lo sorprendente, ¿vale? Bueno, ponemos el ejemplo 3. ¿Cuántos moles de CO2 son 44 gramos? Bueno, pues aquí lo que te voy a hacer es escribir una fórmula muy sencilla que has de recordar continuamente. Es decir, cuando tú quieras determinar el número de moles de cualquier sustancia, lo que tienes que hacer es poner la masa en gramos dividido entre la masa molecular, ¿vale? Entonces la masa en gramos son 44 gramos, lo pongo aquí en el numerador, y la masa molar, 44 gramos mol, que lo hemos calculado antes. Luego, lógicamente, eso me sale un mol. Vamos a hacer otra vez un ejercicio también trivial. Exactamente un cálculo del de arriba, pero con otras cifras. ¿Cuántos moles de CO2 son 88 gramos? Pues pongo la masa, 88, y debajo la masa molecular, 44 gramos mol. Eso me sale 2 mol. Nos vamos al ejemplo 5. ¿Cuántos moles de CO2 son 110 gramos? Hago lo mismo. Para determinar el número de moles de cualquier sustancia, en el numerador la masa expresada en gramos, no se te olvide, y en el denominador la masa molecular en gramos mol. Bueno, 110 entre 44, 2,5 gramos mol. Vamos con el ejemplo 6. ¿Cuántas moléculas de CO2 hay en 110 gramos? Bueno, pues esto aquí ya tenemos que hacer algún ejemplo, algún cálculo adicional. Fíjate que hemos calculado arriba que 110 gramos resultan ser 2,5 mol de CO2, pero yo ya sé que en cada mol de CO2 voy a tener 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Luego la solución es muy sencilla, pues los moles que tengo por el número de Avogadro. Vamos con el ejemplo 7. El ejemplo 7, fíjate que lo vamos liando, lo vamos haciendo siempre un poquito más complicado, aunque tampoco es que sea muy complicado. Vamos a ver, te dice, ¿cuántos átomos hay en 88 gramos de CO2? Hemos calculado un poquito más arriba que 88 gramos de CO2 son 2 moles. En cada mol ya sabemos que ahí tenemos el número de Avogadro de moléculas. Y en cada molécula, fíjate que en cada molécula de CO2, te lo pongo aquí, tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Luego en total, 1 más 2, tengo 3 átomos. Entonces ya el cálculo es muy sencillo. Tengo 88 gramos de CO2 y un mol de CO2 son 44 gramos. Fíjate que 44, este gramo con este gramo de aquí se me va. Y ahora lo multiplico por el número de Avogadro de moléculas por cada mol de CO2 y por los 3 átomos que voy a tener por cada molécula. Fíjate cómo se van cancelando, molécula con molécula se me va, mol de CO2 con mol de CO2 se me va, y lo único que nos queda, la única unidad que queda entre comillas viva es el átomo. Luego tengo 88 entre 44, que es 2, por el número de Avogadro, por 3, en total 6 veces el número de Avogadro. Y vamos con el ejemplo 8, que es exactamente igual que el de arriba. Fíjate, te dice cuántos átomos de oxígeno hay en 110 gramos de CO2. Este es un poquillo trampa porque te está preguntando únicamente por los átomos de oxígeno. Fíjate que una molécula, de los 3 átomos que tiene, solo 2 son de oxígeno. Pues esto es muy sencillo. Determino primero el número de moles que tengo en 110 gramos, que ya lo hemos hecho en uno de los ejemplos anteriores. Sabemos que son 2,5 mol de CO2 y voy a multiplicarlo por el número de Avogadro de moléculas que hay en cada mol. Fíjate ahora, mol con mol se me va, y si yo me parara aquí, habría determinado el número de moléculas que tengo. Sé que en cada molécula tengo 2 átomos de oxígeno. Luego fíjate, molécula con molécula se me va y me queda por lo tanto 2,5
por 2 y por el número de Avogadro 5 por el número de Avogadro átomos de oxígeno. Bueno, espero que esto te haya aclarado un poquito las cosas de cómo se trabaja con el concepto de mol, con el número de Avogadro y para determinar cuántos átomos hay en una determinada cantidad de sustancia.